Hola a todos, mi nombre es Emilia y quiero compartir esta información con vos. Por supuesto, espero que esta información te guste, que te sirva y que me sigas en todas mis redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Los indicadores de datos clave sugieren que la inflación global desenfrenada de este año ha alcanzado su punto máximo y que el ritmo de crecimiento de los precios generales se desacelerará en los próximos meses. Precios en puerta de fábrica, las tarifas de envío, los precios de las materias primas y las expectativas de inflación han comenzado a disminuir desde sus niveles récord recientes. Según los economistas, las cifras sugieren que las presiones de los precios en las cadenas de suministro globales están disminuyendo, aunque hay ciertos factores recientes que pueden poner esta tendencia en peligro. Se espera que la lectura del mercado laboral de Estados Unidos este viernes muestre la senda descendente que buscan los responsables de política monetaria de la Reserva Federal en su lucha por hacer retroceder la inflación. Se proyecta que las nóminas hayan aumentado alrededor de 200.000 en noviembre, un segundo mes de desaceleración. La tasa de desempleo probablemente se mantenga en 3.7%, justo por encima de un mínimo de 5 décadas. Entre otros datos claves de Estados Unidos, se pronostica que el informe de ingresos y gastos del jueves indicará una disminución de la inflación subyacente. Los mercados bursátiles vivirán un viaje salvaje el próximo año, ya que aún no reflejan el riesgo de una recesión en Estados Unidos, según estrategas de Goldman Sachs y de Deutsche Bank. Después de que las acciones subieran bruscamente en los últimos 2 meses, debido a las apuestas de que un pico en la inflación conducirá a una relajación de las políticas agresivas del Banco Central, los estrategas de Goldman Sachs dijeron que si bien la política monetaria debería convertirse en un obstáculo menor en el próximo año, la desaceleración de la economía y del crecimiento mundial mantendrá las acciones bajo presión. El análisis de Goldman Sachs muestra que las acciones tienden a recuperarse una vez que la inflación alcanza su punto máximo si se evita la recesión. Sin embargo, en caso de contracción, disminuyen otro 10% en promedio en los 6 a 9 meses posteriores al pico. Si bien consideran que el riesgo de recesión en Estados Unidos es relativamente bajo, señalaron que las preocupaciones sobre la estabilidad financiera y los indicadores de estrés del mercado, como el riesgo de liquidez, el riesgo de solvencia, han aumentado en todas las clases de activos. Los estrategas de Goldman Sachs esperan una mayor volatilidad para el año que viene, seguida de una recuperación en la segunda mitad del 2023. Se espera que el presidente Jerome Powell consolide esta semana las expectativas de que la Reserva Federal reducirá su ritmo de aumento de las tasas de interés el próximo mes, mientras recuerda a los estadounidenses que la lucha contra la inflación se prolongará hasta 2023. El evento brinda a Powell un escenario para hacerse eco de otros funcionarios de la Fed al indicar que elevarán su tasa de referencia en 50 puntos básicos en la reunión final del año, después de 4 alzas sucesivas de 75 puntos básicos. Según inversionistas, la estanflación es el riesgo clave para la economía global en el 2023. Casi la mitad de los 388 encuestados dijeron que el escenario en el que el crecimiento continúa desacelerándose mientras la inflación permanece elevada dominará el próximo año. El segundo resultado más probable es una recesión deflacionaria, mientras que una recuperación económica con alta inflación se considera menos probable. Además, alrededor del 60% de los encuestados esperan que el dólar se debilite aún más. La fortaleza que ha tenido el dólar durante todo este año ha afectado de manera negativa a otras monedas, a las acciones de mercados emergentes, las acciones de Wall Street, las criptomonedas, etc. Un dólar a la baja podría crear focos de oportunidades en los que ya se espera que sea un 2023 bastante mediocre. Sin embargo, a pesar de todo el pesimismo, los encuestados dijeron que es más probable que la inflación de Estados Unidos caiga por debajo de un 3% en 2023 a que supere el 10%. Las materias primas se desplomaron a medida que el brote de COVID en China empeoró y una serie de impresionantes protestas callejeras amenazan con descarrilar la actividad económica y socavar la demanda de energía, alimentos y materias primas. El gobierno chino ha intensificado las restricciones para contener la propagación del virus, lo que enfureció a los residentes que culpan a las políticas
por contribuir a un incendio mortal en Xinjiang la semana pasada. Los principales índices de Wall Street cayeron bruscamente en un contexto de preocupación por las protestas en las principales ciudades chinas contra las estrictas políticas por el COVID, mientras que Apple descendió por las preocupaciones sobre el impacto a la producción de iPhone. Los disturbios de los trabajadores de la fábrica de iPhone más grande del mundo en China avivaron los temores de un impacto más profundo en la ya limitada producción de teléfonos de alta gama. Las alarmas están encendidas luego de que nuevamente los casos de COVID en China subieron a niveles no vistos. Se teme que nuevas restricciones para atender esta situación vuelva a complicar las cadenas de suministro, que fueron una de las grandes causantes de la inflación en el ámbito global. Para varios economistas, las interrupciones que se están generando en China pueden durar mucho tiempo y ponen de nuevo en riesgo a la economía que pudiera caer en esta inflación y repercutiendo de forma negativa a toda la economía del mundo. El empeoramiento de la recesión económica en China, las restricciones por COVID, mantendrán al Banco Central en su senda de relajación, con más recortes en las tasas de interés. El anuncio del Banco Popular de China de reducir el índice de requisitos de reserva para los bancos, brindándole más efectivo para otorgar préstamos, fue una sorpresa para muchos analistas, dadas las recientes advertencias del Banco Central sobre los riesgos de inflación. Lo bueno es que se espera que la Reserva Federal reduzca la velocidad de las subidas de tipos de interés, entonces se elimina parte de la presión sobre el yuan. ¿Por qué pasa esto? Porque si una economía mantiene sus tasas altas y la otra las mantiene bajas, se produce un conflicto entre las tasas y genera mucha presión bajista por la moneda que tiene la tasa más baja, llegando a casos donde se necesita intervenir en el mercado de divisas de forma agresiva para mantener la estabilidad de dicha moneda, en este caso del yuan. Pero como dije anteriormente, este riesgo se está eliminando progresivamente. La inversión de la curva de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos muestra que las tasas de interés a largo plazo han tocado techo, las acciones han tocado fondo y el endurecimiento de la política de la Reserva Federal se acerca a su límite, según Yardeni Research. Las inversiones de la curva de rendimiento en realidad predicen que la política monetaria de la Fed se está volviendo demasiado estricta, lo que podría desencadenar una crisis financiera que podría transformarse rápidamente en una crisis crediticia, causando una recesión. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la inflación de la zona euro no había tocado techo y corría el riesgo de llegar incluso más alto de lo que se espera, lo que deja entrever que se viene una serie de varias alzas de tasas de interés por delante. La inflación en máximos de varias décadas en varias partes del mundo no está ahuyentando las compras de los consumidores, que aprovechan los grandes descuentos en caros y sofisticados productos en este Cyber Monday. Según los datos de Adobe Analytics, el volumen de gasto en los Estados Unidos podría alcanzar una cifra récord de 11.6 billones de dólares, lo que supone un aumento del 8.5% respecto al año 2021. Durante casi una década, los líderes tecnológicos con gran capitalización como Apple, Amazon, Microsoft y Alphabet han dominado el mercado de valores de Estados Unidos. Pero esos días parecen haber terminado según estrategas de Goldman Sachs. David Kostin, el principal estratega de acciones de Estados Unidos del banco, dijo que es menos probable que la tecnología supere a otros componentes del Standard & Poor's 500 en los próximos años. La marea cambió para los gigantes de Big Tech y el sector tecnológico en general cuando la Reserva Federal se alejó de las políticas de dinero fácil que alimentaron el entusiasmo de los inversores. Las acciones tecnológicas son especialmente vulnerables a las tasas de interés más altas. Apple, Microsoft, Amazon y Meta Platforms han perdido alrededor de 3 billones de dólares en valor de mercado este año, según Bloomberg. 2 semanas después de que Binance se comprometiera inicialmente a desarrollar un mecanismo de prueba de reservas en respuesta al fiasco de liquidez y la quiebra de FTX, publicó su respuesta oficial. En un anuncio en su sitio web, el exchange esbozó cómo los usuarios pueden utilizar el mecanismo para verificar sus tenencias. Actualmente solo se puede verificar la tenencia de bitcoins. Más adelante se irán agregando otras monedas y tokens. Bybit se sumó y publicó las direcciones de sus billeteras de reservas una semana después del incidente inicial, junto con otros importantes exchanges como Bitfinex, OKEX, KuCoin y Crypto.com.
Tanto Huobi como Gate.io fueron objeto de críticas tras hacer pública su información que incluía fondos prestados. El proveedor de productos de inversión en criptomonedas Grayscale Investment dijo que dudaba en publicar las direcciones de las billeteras por motivos de seguridad, lo cual no fue tan buen visto. Chainlinks Labs ofreció servicios de auditoría en prueba de reservas a los exchanges de todo el espacio como solución a los problemas de confianza que empiezan a surgir en los exchanges centralizados. CoinMarketCap informó que había añadido una nueva función, un rastreador de prueba de reservas para los exchanges que hayan publicado la información. BlockFi anunció que se ha declarado en bancarrota según el capítulo 11. La solicitud se refiere a la empresa y a sus 8 filiales. La medida llega después de varios días de especulación sobre la salud financiera de la empresa tras el colapso de FTX. El indicador Hash Ribbons advierte que las condiciones vuelven a ser insostenibles. Hash Ribbons utiliza 2 medias móviles de tasas de hash para inferir conclusiones sobre la participación de los mineros en la red de Bitcoin. Los cruces de las líneas de tendencia denotan fases de capitulación y de recuperación. Tengamos en cuenta el contexto actual. La inflación es alta. La gente siente el efecto de los costes de vida. El precio de Bitcoin está bajando. El coste de minería y la dificultad de minado es cada vez mayor, un entorno sumamente difícil para los mineros. Si se produce otra capitulación entre los mineros, todo el ecosistema podría sufrir una nueva sacudida. Ha quebrado una de las empresas de Bitcoin más grandes del mundo. Compute Nord, una empresa dedicada a la minería de Bitcoin, se ha declarado en quiebra. Los motivos de la quiebra fueron los grandes costos energéticos actuales y el prolongado ciclo negativo del mercado de las criptomonedas. Consensys, empresa desarrolladora de la wallet MetaMask, y su proveedor RPC por defecto Infura, anunciaron cambios en su política de privacidad. De ahora en adelante, Infura podrá almacenar las direcciones de IP y las direcciones de Ethereum de sus usuarios. La colecta de los datos se hace cuando el usuario realice transferencias en Ethereum utilizando MetaMask e Infura. Los usuarios que quieran seguir utilizando esta wallet tienen una alternativa para protegerse: cambiar el proveedor de RPC en su configuración de MetaMask.